Pues hoy tenemos un discurso muy interesante con el título Sigan perdonándose con generosidad. Nos lo va a dar nuestro hermano, muy conocido y querido por todos, Dan Ortega, de la congregación La Calzada Guadarrama, podríamos decir /Ajalbir. Así que, Dan, cuando quieras. Caín mata a Abel. Los pastores de Lot y de Abraham se pelean. Lamec mata a un hombre por haberlo golpeado. Agar desprecia a Sara y ella a su vez se enfada con Abraham. ¿Sabéis cuánto tiempo tardan en aparecer estos relatos que hemos mencionado en la Biblia? Pues estos 5 solamente aparecen al principio de la Biblia, en el capítulo de Génesis. ¿Qué nos da a entender este dato que acabamos de mencionar? Pues podemos ver claramente que desde los albores de la humanidad el ser humano ha estado envuelto en disputas, en peleas, y ha necesitado de una manera u otra el perdón. Sin irnos más lejos, seguro que nos ha pasado incluso a nosotros que alguna vez hemos discutido con algún amigo. ¿Y qué hicimos para no perder esa amistad? Seguro que rápidamente, si era un buen amigo, decidimos pedirle perdón. Sí, pedirle perdón de corazón. ¿Y cómo nos sentimos cuando este amigo decide perdonarnos? ¿Verdad que con una inmensa alegría, con mucha felicidad? Y es que todos, hermanos, necesitamos que en algún momento se nos perdone. Como dijo el rey Salomón en Eclesiastés 7:20, en la tierra no hay nadie justo que siempre haga el bien y que nunca peque. Jehová es nuestro creador y lo sabe todo de nosotros. Sabe muy bien cómo estamos creados, sabe cuáles son nuestras imperfecciones que hemos heredado de nuestros padres. Y no solo eso, va un poquito más allá. También sabe todas las vivencias que han influido en nuestra vida para ser como somos. ¿Y qué hace Jehová con toda esta información que tiene acerca de nosotros? Bueno, ¿qué harías tú si pudieras verlo? Quizás dirías, yo a este no lo puedo perdonar, mira todo lo que ha hecho. Pero qué diferente es Jehová, ¿verdad? Jehová, como es un Dios de amor y nos conoce tan bien, eso le impulsa a mostrarnos misericordia. Es un ejemplo muy bonito para imitar, ¿verdad, hermanos? Fijaos cómo lo expresa esto justamente que estamos hablando, Colosenses 3:13. Si me acompañáis a buscar conmigo Colosenses 3:13, ahí leemos. Continúen soportándose unos a otros y perdonándose liberalmente unos a otros, si alguno tiene causa de queja contra otro. Como Jehová los perdonó liberalmente a ustedes, así también háganlo ustedes. Si hemos notado, el texto no menciona solamente perdonar, dice de hacerlo con generosidad. Pero, ¿cómo podemos hacer esto? Pues en este discurso vamos a analizar 3 ayudas. Vamos a ver primero lo que significa y no significa perdonar. Segundo, vamos a ver cómo podemos imitar la forma de perdonar de Jehová. Y tercero, ¿cuáles son los beneficios de perdonar? ¿Qué os parece si empezamos por el primer punto? Analicemos lo que significa perdonar. Perdonar con generosidad va más allá de decir un simple te perdono. El verbo griego que se usa aquí se relaciona con una palabra que se traduce como bondad inmerecida o favor. Y cuando este verbo significa perdonar, transmite la idea de hacerlo de una forma altruista, generosa. Igual que cuando le hacemos un regalo a alguien, que no esperamos recibir nada a cambio. Pues aquí, así, también quiere Jehová que perdonemos a los demás, sin esperar ningún tipo de compensación por el daño que nos han hecho o por la pérdida que hayamos podido sufrir. Pero, ¿es esto posible? Se dice muy rápido, pero es más complicado de lo que parece, ¿verdad? ¿Por qué nos cuesta a veces tanto perdonar? Pues por varias razones. La primera es que a veces pensamos que si perdonamos a alguien es como si le estuviéramos dando la razón, como si estuviéramos apoyando la falta que nos ha hecho a nosotros. Pero sabemos que esto no es así. De hecho, Isaías 5:20, ahí en la Biblia leemos cómo condena a quienes consideran una mala acción como buena. Otra segunda razón también que nos puede costar un poquito perdonar es por miedo a dejar que los demás se aprovechen de nosotros. De hecho, hay una filosofía en este mundo en el que vivimos que dice que si eres bueno con lo demás, si sueles perdonar mucho, estás dejando que te pisoteen, que se aprovechen de ti. Pero
sabemos que esto no tiene nada que ver con este razonamiento, ¿verdad? Para entenderlo mejor, pongamos un ejemplo. Imaginamos que decidimos prestarle dinero a un amigo. Le prestamos dinero y éste nos dice que nos lo va a devolver. Pero pasa el tiempo y vemos que no nos lo puede devolver. Tiene muchas deudas y no nos lo va a devolver. Nosotros podemos decidir perdonarle. Le perdonamos, incluso le podemos decir que vamos a cancelarle la deuda, que no se preocupe, que le hemos perdonado y que no queremos que nos devuelva el dinero. Pero el hecho de haberle perdonado no quiere decir que nosotros tengamos que volverle a prestar dinero en un futuro. No queremos dejar que se aprovechen de nosotros. Ahora bien, es cierto que perdonar cuando una persona nos hace daño, pero se disculpa con nosotros, es complicado. Pero, ¿qué ocurre si alguien nos trata de una forma muy cruel y lo hace a propósito y no se quiere disculpar con nosotros, ni siquiera quiere reconocer que lo ha hecho mal? Todo esto a propósito. Eso nos duele mucho, ¿verdad? Se puede que incluso se nos encoja el corazón diciendo que no nos quiere perdonar nuestro amigo. ¿Tendríamos que perdonarlo? Pues Hebreos 10:26 dice que Jehová no perdona a los que cometen un pecado a propósito, a sabiendas contra él con malicia, o a los que se niegan a reconocer su falta y no quieren rectificar el camino por el que van. No están dispuestos a pedir perdón. Dice que estas personas, cuando no se arrepienten, se convierten en enemigos de Jehová, y Jehová no espera que perdonemos a los que él mismo no ha perdonado. Así que hasta ahora, hermanos, hemos visto que perdonar no es disculpar a otros sin una base sólida, no es dejar que los demás se aprovechen de nosotros, y tampoco es aprobar la ofensa que nos hicieron sin ninguna base válida. Y tampoco es como hacer un favor. Perdonar es dejar pasar sin cobrar el error. Pero hay que tener cuidado con algo muy peligroso. Cuando nos hacen daño, vamos a ilustrarlo. Cuando nos hacen daño, quizás se podría comparar a la mordedura de una serpiente. Cuando una serpiente nos muerde, pues nos deja una herida, ¿verdad? Pero después se va y la herida se acaba curando. Pero, ¿qué pasa cuando esa serpiente es venenosa? La serpiente quizás se ha ido allá, el daño nos lo ha hecho, pero esa herida nunca se va a poder curar. ¿Por qué? Porque tenemos un veneno dentro. Pues bien, cuando nos hacen daño, podríamos decir que es como cuando nos muerde la serpiente. Pero si guardamos ese veneno, que en este caso podría ser el rencor, el resentimiento, pues la herida nunca va a sanar del todo. ¿Por qué? Porque el resentimiento o el rencor, cuando alguien te hace mucho daño, daña las relaciones humanas. Sí, desgasta el amor, la confianza y la lealtad que hay dentro de una relación, que hay dentro de una familia. Y por eso tenemos que extinguirlo rápidamente de nuestro corazón, hacer que no se expanda. Pero quizás lleguemos a razonar. Bueno, pero no pasa nada, ¿no?, por guardar un poquito de resentimiento en nuestro corazón. Si eso nadie lo va a saber, solo lo sé yo. Pero, ¿es correcto este razonamiento? Pues no nos engañemos, hermanos. Si dejamos que el resentimiento se aloje en nuestro corazón, pues podemos cultivar la antipatía. Y si seguimos guardándolo, podemos pasar a la ira. Y si seguimos guardándolo, podemos pasar al odio. Y del odio a querer vengarnos de esa persona que nos hizo daño, hay solamente un pasito muy pequeñito. Así que vemos el peligro tan grande que es guardar resentimiento, ¿verdad? ¿Qué nos aconseja Jehová más bien que tenemos que hacer? Pues vamos a leer Salmos 37:8. Si me acompañáis, por favor, al Salmo 37:8, ahí leemos. Depón la cólera y deja la furia. No te muestres acalorado solo para hacer el mal. Sí, hermanos, cultivar la furia o la ira o el resentimiento vemos que no produce nada bueno. Solo nos vamos a hacer daño a nosotros mismos. Es como si cuando guardamos resentimiento decidimos pegarnos una bofetada y decidir que le duele a la otra persona. ¿Verdad que eso no funciona así? ¿Que no tiene ningún tipo de sentido? Pero hay quienes razonan, bueno, yo es que tengo mis razones para estar resentido con esta persona porque es ella la que ha actuado mal contra mí. Ella me ha hecho esto, esto y esto. Así que puedo guardar resentimiento, ¿no? Pero el problema que surge con ese razonamiento es que nos estamos centrando en algo que no podemos controlar, que es la reacción de la otra persona, la conducta de los demás. Quizás alguien nos hizo mucho daño y quizás tenemos toda la razón
para estar enfadados con esa persona. Pero la venganza nunca es una opción. Es mejor que confiemos en Jehová. Fijaos cómo lo expresa Romanos 12, 19 al 21, que os invito también a leer. Romanos 12, 19 al 21. Ahí leemos: no se venguen, amados, sino cédale lugar a la ira, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice Jehová. Pero si tu enemigo tiene hambre, aliméntalo. Si tiene sed, dale algo de beber, porque haciendo esto amontonarás brasas ardientes sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, sino sigue venciendo el mal con el bien. Podríamos destacar dos puntos claves de este texto. Primero, hemos leído cómo la venganza pertenece a Jehová. Así que dejemos los asuntos en sus manos. Podemos estar seguros de que Jehová hará lo que es correcto. Tarde o temprano se va a impartir justicia. Sabemos que esta actitud no es fácil tener ahora porque vivimos en un mundo del aquí y ahora. Y lo quiero ya, rápido. Por eso tenemos que hacer un gran esfuerzo por aguantarnos, por confiar en nuestro Dios y saber que muy pronto las injusticias que estamos teniendo Jehová las va a solucionar, les va a poner fin. Pero mientras tanto debemos hacer lo que estamos mencionando: perdonar y no vengarnos. Y un segundo punto que hemos leído en ese texto: la actitud con la que tenemos que tener mientras aguantamos. Hemos leído, el versículo 20 decía: aliméntalo si tiene sed, dale algo de beber, porque así amontonarás brasas ardientes sobre su cabeza. Esta metáfora alude a un antiguo método de fundición que consistía en poner un mineral entre dos capas de acero puro y al final el metal se calentaba y se convertía en un metal puro, limpio de impurezas. Y algo parecido puede conseguirse cuando tratamos a los demás con bondad. A las personas que nos hacen mal, nosotros las tratamos bien y se puede conseguir sacar lo mejor de ellas. Podemos ablandar su actitud. Y tenemos muchos ejemplos, hermanos, de siervos fieles de Jehová, tanto del pasado como del presente, que a pesar de vivir muchas injusticias, de que les hicieron un daño irreparable, no se vengaron, sino que hicieron lo que hemos leído en ese texto. Veamos un ejemplo actual. En el 2017, nuestra hermana Denise y su familia fueron a visitar la Central Mundial de los Testigos de Jehová. Y mientras regresaban a su casa, tristemente un conductor perdió el control del automóvil, chocó contra ellos y tuvieron un grave accidente. Denise menciona la experiencia cómo perdió el conocimiento y cuando se despertó, se enteró de que sus hijos estaban gravemente heridos y de que su marido había fallecido. Después del accidente menciona ella cómo se había quedado destrozada y confundida. Pero se enteró de que el accidente no había sido debido a que el conductor estuviera drogado o bebido. Había sido debido a una distracción. Así que Denise le pidió a Jehová que la ayudara a sentir paz y a no estar enojada con el conductor. Dice que la experiencia menciona cómo al conductor lo acusaron de homicidio involuntario y que ella tenía que ir a testificar a la cárcel. Tenía que declarar el testimonio. Ella explica: al tener que revivir los peores momentos de mi vida, sentí como si se abrieran de nuevo esas heridas y se echara un saco de sal en ellas. Le dolía muchísimo. Tan solo unas semanas después, Denise hallaba en el tribunal lista para contar lo que había sucedido. ¿Y qué fue lo que ella dijo? Pues le pidió al juez que tratara con misericordia a aquel hombre. Cuando ella terminó de hablar, el juez rompió a llorar y dijo: llevo 25 años siendo juez y jamás había escuchado algo así en mi tribunal. La víctima nunca pide compasión para el acusado. Es la primera vez que escucho palabras llenas de amor y perdón. ¿Cumplió esta hermana con el texto de Romanos? ¿Decidió vengarse ante el juez por lo que le había pasado? Vemos que no, ¿verdad? Hizo caso a lo que estamos analizando. Así que, hermanos, nosotros también nunca decidamos tomarnos la justicia por nuestra mano. Es mejor confiar en Jehová y, mientras esperamos, pues tratar de no amargarnos, sino más bien, como hemos leído, vencer el mal con el bien.
Veamos ahora un segundo punto que hemos dicho que vamos a analizar. ¿Cómo imitar la forma de perdonar de Jehová? Y es que, si lo pensamos, Jehová nos pone el mejor ejemplo de perdón que pueda haber. ¿Podemos hacernos una idea breve de cuántas veces Jehová perdona al día? Pues haciendo un cálculo rápido. Toda la humanidad es imperfecta y todos nos equivocamos muchas veces al día. ¿Cuánto sale el resultado? Sin duda, qué generoso es Jehová perdonándonos, ¿verdad? Y no es que solamente Jehová nos perdone porque es un Dios muy bueno con nosotros, sino que Jehová está deseando perdonarnos cuando lo hacemos mal o cuando incluso le entristecemos. Vamos a leerlo en Nehemías 9:17. Si me acompañáis a buscar juntos, Nehemías 9:17, ahí leemos. De manera que rehusaron escuchar y no se acordaron de tus maravillosos actos que ejecutaste con ellos, sino que endurecieron su cerviz y nombraron un cabeza para volver a su servidumbre en Egipto. Pero tú eres un Dios de actos de perdón, benévolo y misericordioso, tardo para la cólera y abundante en bondad amorosa, y no los dejaste. Seguro que nos acordamos de este relato, ¿verdad? Se trata de los israelitas. Ellos habían visto la mano de Jehová una y otra vez cómo los iba liberando. Y aún así hemos leído en el texto cómo ellos se volvieron duros de cerviz. Se olvidaron de todo lo que Jehová hizo por ellos y quisieron hacerse un líder para volver a Egipto. ¿Le dolió esto a Jehová? ¿Cómo se debió sentir? Sin duda le hicieron mucho daño, ¿verdad? Pero Jehová, hemos leído en el texto cómo no los abandonó. Decidió, cuando se volvieron, decidió perdonarlos. ¿Por qué? Porque es compasivo, misericordioso y está dispuesto a perdonar. Así que podemos tener nosotros también, hermanos, la certeza de que si nos arrepentimos de los pecados que cometemos, Jehová va a estar ahí, dispuesto para perdonarnos. Y al principio mencionamos cómo Jehová sabe cómo estamos hechos, ¿no? Sabe nuestras imperfecciones, sabe lo que hemos heredado, así que está al tanto de todas nuestras vivencias. Y sabe también que somos imperfectos, se acuerda de que somos polvo. Y no es sin duda este razonamiento como un añadido para que también nosotros decidamos copiar esta actitud que tiene Jehová cuando alguien nos ofende. Podemos razonar, es mi hermano también. Yo soy igual de imperfecto que él. Así que copiemos a Jehová siempre que podamos. Un detalle más, pensando en el perdón de Jehová. Vamos a leer juntos Salmo 103, versículos 9 y 12. Salmo 103, 9 y después del 12. Dice: no por todo tiempo seguirá señalando las faltas, ni hasta tiempo indefinido se quedará resentido. Y el 12 dice: tan lejos como está el naciente del poniente, así de lejos ha puesto de nosotros nuestras transgresiones. Sí, Jehová no guarda rencor o no guarda apuntado los errores que hemos cometido en el pasado. No los saca una y otra vez. Jeremías 31:34 dice que cuando Jehová nos perdona, no se acuerda más del pecado que hemos cometido. Pero podemos decir, ¿no acordarse? ¿Olvidar? Pero si Jehová tiene memoria perfecta, ¿cómo va a olvidar lo que yo he hecho? Pues, ¿en qué sentido no se acuerda más? En la Biblia, el término no acordarse no siempre se refiere a traer algo a la mente. Para ver un ejemplo, recordemos las palabras que les dijo Jesús al delincuente que estaba clavado en un madero junto a él. El delincuente le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Como es obvio, aquí el delincuente no quería decirle a Jesús que simplemente le viniera a la mente cuando estaba clavado. No, le estaba pidiendo que tomara acción. Y Jesús, de hecho, así lo entendió, porque le dijo que iba a estar con él cuando resucitara. Pues cuando Jehová dice que no se va a acordar más de nuestros pecados, quiere decir que no va a tomar una medida, no va a tomar una acción para volvernos a sacar lo que hicimos. Tampoco nos lo va a echar en cara, ni hoy ni ningún otro día, porque lo ha olvidado por completo. Y en el versículo 12 hemos leído cómo Jehová pone nuestros pecados tan lejos como está el este del oeste.
¿Cuánta separación podemos pensar que hay entre dichos puntos cardinales para entenderlo mejor? Pues, en cierto sentido, la mayor distancia imaginable. De hecho, una obra de consulta dice que podemos volar tan lejos como nos lleven las alas de la imaginación. Y si vas hacia el este, cada aletazo te llevará más lejos del oeste. Así que vemos que cuando Jehová nos dice que nos perdona y aparta nuestros pecados a esa distancia, es a la distancia más larga imaginable. Qué tranquilidad, ¿verdad?, saber esto. ¿Y cómo podemos imitar nosotros el perdón de Jehová, su forma de perdonar? Pues de varias maneras. Primero, Jehová hemos dicho que tiene una actitud que está dispuesta a perdonar, está deseando perdonarnos. Así que tengamos nosotros también una actitud presta para perdonar a nuestros hermanos. O mejor aún, una actitud presta a no enfadarnos tan rápido. Intentar dejar pasar la ofensa si es posible y no llegar ni siquiera a tener que perdonar, a enfadarnos. Recordemos que, aunque enojarse o enfadarse es una reacción, el permanecer enojados es una elección que tomamos cada uno de nosotros. Así que imitemos a Jehová y estemos dispuestos a perdonar siempre que podamos. Segundo, hemos dicho que Jehová se acuerda de que somos polvo, de que Jehová no espera perfección. Así que nosotros también estemos dispuestos a tolerar, a perdonar los errores de nuestros hermanos, incluso aunque no haya razones para hacerlo, aunque lo hayan hecho ellos mal o no nos quieran pedir perdón, nosotros queremos copiar a Jehová. Recordar que todos nos vamos a equivocar en algún momento. Primera de Pedro 4:8 nos recuerda que el amor cubre una multitud de pecados. Así que, como si de un manto se tratase, intentemos cuando nos hagan daño cubrir el manto del amor por todo nuestro cuerpo y así perdonar a nuestros hermanos. Y tercero, hemos dicho que Jehová cuando olvida no se vuelve a acordar, tan lejos como estaba del oeste, así por nuestros pecados. Pues nosotros, una vez que decidamos perdonar a alguien, no decidamos sacar el tema otra vez. Queremos olvidarlo por completo. Fijaos, a veces se ha dicho que cuando alguien nos ofende, nos hace daño, es como una piedra en el camino, que queremos tropezarnos. Pero ¿qué hacemos cuando tropezamos con esta piedra? Si no olvidamos y lo volvemos a sacar, es como si cogemos esa piedra y nos la guardamos en la mochila. Y un tropiezo, otra piedra, un tropiezo, otra piedra. Y al final, ¿cómo está nuestra mochila? ¿Nos pesa nuestra mochila? Pues no llevemos cargas innecesarias. Imitemos a nuestro Dios Jehová. Vamos a analizar ahora el último punto de este discurso. ¿Cuáles son los beneficios de perdonar? Que sin duda hay muchos. Y para ello vamos a ver primero una imagen. Si ponemos la imagen, ahí aparecen dos hermanas. Sin lugar a dudas, en la primera han discutido por algún tema, pero en la segunda han decidido perdonar. ¿Quién ha tomado la iniciativa? Pues no se sabe, no es lo importante eso. Pero han decidido centrarse en cuáles son los beneficios de perdonar y estar bien. Pues vamos a leer el texto que lo apoya, Proverbios 14:30. Proverbios 14:30. Ahí leemos. Un corazón calmado es la vida del organismo. Un corazón calmado es la vida del organismo de carne, pero los celos son podredumbre a los huesos. Así que, en resumidas palabras, podríamos decir que perdonar nos da vida. Fijaos, según el estudio de una clínica, ¿cuáles son los beneficios que nos reporta perdonar? Estar bien con los demás. Pues dice que nos ayuda a estar en paz con nuestros hermanos. Cuando perdonamos, disfrutamos de relaciones más saludables, que evidencian empatía, comprensión y compasión por las personas que nos ofenden. Otro beneficio es que se mejora nuestra salud mental y espiritual. Se sufre menos ansiedad, menos estrés, menos agresividad y se tienen menos síntomas de depresión. Todo eso perdonando a los demás. Otro beneficio también se podría destacar es que contribuye a que haya paz dentro de la congregación. Efesios 4:3 nos recuerda y nos aconseja que hagamos todo lo posible por mantener la paz dentro de la congregación, esa unidad en el espíritu. Y no es verdad, hermanos, que cuando decidimos entrar por la puerta del salón podemos respirar esa paz que no se respira en ningún otro sitio. ¿Por qué? Porque decidimos hacer las paces antes de venir al salón del reino y nos encontramos felices unos con otros. Y lo más importante de perdonar es que conseguimos
proteger nuestra valiosa amistad que tenemos con nuestro Dios Jehová. ¿Por qué decimos esto? Pues vamos a leer para finalizar las buenas noticias según Mateo, capítulo 6, Mateo 6, versículos 14 al 15. Ahí leemos. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, su Padre Celestial también los perdonará a ustedes. Y el 15 dice, mientras que si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco perdonará su Padre las ofensas de ustedes. Sí, es un requisito para recibir el perdón de Jehová que perdonemos a nuestros hermanos. No hay más. Si queremos que Jehová nos perdone y tener una amistad estrecha con Él, tenemos que imitarlo, tenemos que perdonar cuando otros nos ofenden. Así que después de este discurso, hermanos, ¿se nos ha venido a alguien a la cabeza? ¿Cómo actuaremos cuando surja otra discusión, que seguro que va a surgir porque somos imperfectos? Pues las acciones de los demás, hemos dicho que no están en nuestra mano controlarlo. No podemos saber cómo van a reaccionar, pero nosotros sí podemos elegir perdonar de corazón. Si lo hacemos, pues vamos a estar felices, vamos a tener una vida llena de bendiciones. Y cuando perdonamos, vamos a tener la oportunidad de imitar a nuestro cariñoso Padre Jehová. Así que nunca dejemos pasar esa bonita oportunidad. Pues te damos muchas gracias, Dan, por habernos mostrado en el discurso la importancia y los beneficios de perdonar. Ahora os invitamos a todos también a ver el próximo discurso, que nos va a tratar un tema también muy importante. El tema es, o título mejor dicho, ¿qué le ayudará a tener éxito en la vida? Nos lo va a presentar nuestro hermano Samuel Sanz, que es superintendente. Como sabemos, la semana que viene tenemos una semana especial. Y ahora continuamos con nuestra reunión a cargo de Óscar Martínez, que presentará el estudio de la Atalaya. Bienvenidos a la segunda parte de la reunión. Vamos a hacer la transición a la misma entonando juntos una canción de alabanza a Jehová después de haber escuchado un buen discurso. La canción seleccionada es la número 79, Que sigan firmes en la fe. Mateo 28, 19 y 20. Canción 79. Pues nos situamos, vamos a analizar juntos el artículo de estudio número 27. El título del mismo es ¿Cómo ayudar a un estudiante a tomar la decisión de servirle a Jehová? Primero los Corintios 16, 13, el texto central, estén firmes en la fe, lo que acabamos de cantar, sean fuertes. El tema dice ¿qué podemos hacer para ayudar a un estudiante de la Biblia a tener la fe y el valor necesarios para convertirse en testigo de Jehová? Pues de eso vamos a hablar. Al preparar el artículo habéis visto que hay 4 ideas, 4 campos para ayudar al estudiante. Identificar obstáculos, amar más a Jehová, que cambie sus prioridades y que supere dificultades. Todo con la idea del tema, ¿verdad? No dice que nosotros tomamos la decisión, ¿verdad? Dice cómo ayudar al estudiante. O sea, es el estudiante el que toma la decisión. Nosotros le ayudamos y he aquí 4 campos, un artículo muy bonito, recordando siempre que todos aquí fuimos estudiantes. Algún día, ¿verdad? Éramos estudiantes. Progresamos y nos bautizamos. Eso nos permite empatizar con los que ahora están estudiando también. El hermano Miguel García es nuestro lector y leemos con él los párrafos 1 y 2, por favor. Cuando estabas decidiendo si querías ser testigo de Jehová, ¿hubo cosas que te hicieron dudar? Quizás temías que tus compañeros de trabajo, amigos o familia se pusieran en tu contra. O puede que pensaras que nunca podrías vivir a la altura de las normas de Dios. Si fue así, podrás entender a los estudiantes de la Biblia que parece que no se deciden a dar el paso de hacerse testigos de Jehová.
Jesús sabía que ese tipo de miedos pueden detener el crecimiento espiritual de una persona, pero no dio por perdidos a quienes dudaban sin hacerse seguidores de él o no. Si imitamos su ejemplo, podremos ayudar a los estudiantes a 1. Identificar los obstáculos que impiden su progreso. 2. Amar más a Jehová. 3. Hacer cambios en sus prioridades. Y 4. Superar sus dificultades. ¿Cómo podemos imitar a Jesús y usar el libro Disfrute de la vida para ayudar a un estudiante a hacerse testigo de Jehová? Excelente, gracias Miguel. Parte A, una cordial invitación para que todos comentamos, idealmente a ver si todos podemos expresar nuestra fe. Cuanto más cortos y al grano sean los comentarios, más oportunidades hay de que probemos la tarta todos. Parte A, ¿por qué dudan algunos estudiantes de la Biblia a la hora de hacerse testigos de Jehová? Hermana Oñate. Pues puede ser por desafíos externos, como puede ser el miedo al hombre, quizás por compañeros de trabajo, amigos que se puedan poner en su contra, y también desafíos internos, pensar que nunca van a poder vivir a la altura de las normas de Jehová. Muy bien, excelente. Una idea bíblica que muestra que esto va a ocurrir, que está en el guión. Hermana Morón. Jesús en el relato de Mateo 13 habla de cómo esa semilla, que es el mensaje del reino, puede caer en diferentes tipos de corazones, con terreno rocoso o en espinos, que no llega a echar raíces por culpa de las dificultades, la persecución que pueda surgir o también por preocupaciones en el sistema. Muy bien, excelente. Dani. Y que quizás temían que sus compañeros de trabajo, amigos o familia se pusieran en su contra. O puede que pensaran que nunca podrían vivir a la altura de las normas de Jehová. Es verdad. Parte B, ¿qué veremos en este artículo? Vistos los desafíos que enfrentan los estudiantes, hermana Reyo. Ana. Sí, pues como imitando el ejemplo de Jesús, podemos ayudarles a conseguir cuatro situaciones que vamos a ver. La primera es identificar los obstáculos que impiden su progreso. Muy bien, estupendo, Esto es reparto. Hermana Lilia. La segunda, amar más a Jehová. Estupendo, muy bien. Tercera, vamos a ver, Manos Albanés. Sony. Y también ayudarles a que puedan hacer cambios en sus prioridades. Muy bien. Y la última, hermano González, Antonio. Pues superar sus dificultades. Estupendo, ¿verdad? Esos son los cuatro campos que vamos a analizar. Y el esquema, como habéis visto, es como lo hizo Jesús. No lo vamos a hacer igual, de bien, obviamente, pero vamos a intentar imitarle. Veamos la primera. Ayuda a tu estudiante a identificar los obstáculos que impiden su progreso. 3. Nicodemo fue un líder importante de los judíos. Este hombre se encontró con un obstáculo que le impedía hacerse discípulo de Jesús. Tan solo unos 6 meses después de que Jesús comenzara su ministerio, Nicodemo ya se había dado cuenta de que era el Mesías. Aún así, prefirió hablar con Jesús en secreto por miedo a los judíos. Quizás pensó en todo lo que podía perder si se hacía su discípulo. ¿Qué obstáculo pudo impedir a Nicodemo hacerse discípulo de Jesús? Hermana Fonseca. Bueno, pues Nicodemo, 6 meses después de que Jesús empezó a predicar, él ya se dio cuenta de que era el Mesías. Pero claro, este hombre era un líder importante de los judíos y seguramente pues les tendría miedo por un lado o miedo también a perder ciertos privilegios que seguramente tendría. Es verdad, muy bien. Hermano Bons, final.
Y Juan 7:13, ¿no? Dice que nadie se atrevía a hablar de Jesús en público. Y para Nicodemo más, ¿no? Su trabajo, como se ha mencionado, su posición, su estatus, cómo voy a mantener mi familia, seguramente se podría haber preguntado, ¿no? Amenazas de la sociedad, era una situación muy complicada para él. Cierto. Hermano Oñate. Y sabemos que él le reconocía como el Cristo, porque en las palabras registradas en Juan 3, 1 y 2 dice: sabemos que eres un maestro enviado por Dios, porque ningún hombre puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. O sea, él ya ejercía fe en Jesús. Lo que pasa es que con todo lo que se ha mencionado era difícil de momento manifestarlo. Muy bien, excelente. Hermana García. Y sabemos que 2 años y medio después de cuando tuvo la conversación con Jesús, él seguía siendo miembro del tribunal de los judíos. Y dice que, de acuerdo con algunos historiadores, opinan que Nicodemo no llegó a ser discípulo de Jesús, sino hasta después que murió. Así es. Muy bien. Pues esta situación tiene Jesús. A ver cómo la maneja. 4. Nicodemo conocía muy bien la ley de Moisés, pero necesitaba que alguien lo ayudara a entender qué esperaba Jehová que hiciera. ¿Cómo lo ayudó Jesús? Dedicándole tiempo. Incluso estuvo dispuesto a encontrarse con él por la noche. Además, le explicó con toda claridad lo que tenía que hacer para ser su discípulo: arrepentirse de sus pecados, bautizarse en agua y demostrar que tenía fe en el Hijo de Dios. Muy bien. El 5 dice, o el 4, antes mejor, ¿cómo ayudó Jesús a Nicodemo a entender lo que Dios esperaba de él? Hermano Albanés. Pues dedicándole tiempo, incluso a deshoras, porque estaba dispuesto a encontrarse con él hasta por la noche. Es verdad, muy bien. Hermana Bettler. Y le trató con consideración y paciencia, porque no le reprochó que cobarde eres, sabes quién soy, pero aún así no has hecho nada para ser mi seguidor, sino todo lo contrario. Él habló con él, le explicó cosas profundas como el arrepentimiento de pecados, bautismo en agua y también luego demostrar que tenía fe en el Hijo de Dios. Y con el tiempo tuvo éxito, como sí. Muy bien, excelente. Hermano Fonseca. Sí, aquí vemos cómo Jesús estaba dispuesto a adaptarse a las circunstancias de Nicodemo y aprovechaba estos momentos entonces para explicarle más, para que él lo pudiera entender de por sí y al final pudiera tomar una decisión. Muy bien. Pero aunque Jesús era amable, que es una lección que sacamos de aquí, ¿qué dejó claro? Hermano García. Sí, le habló con claridad, le dijo claramente los pasos que tenía que dar, que no debemos confundir claridad con brusquedad, y luego veremos más detalles. Estupendo. Muy bien. Bueno, seguro que lo hizo de manera magistral Jesús. Vamos al 5. Puede que un estudiante conozca bien la Biblia, pero necesite que alguien lo ayude a identificar qué le está impidiendo servir a Jehová. Quizás le esté dedicando mucho tiempo al trabajo, o tal vez su familia no quiera que él sea testigo. ¿Cómo puedes imitar a Jesús? Dedicándole tiempo a tu estudiante. Por ejemplo, podrías invitarlo a tomar un café o a dar un paseo juntos. En ese ambiente relajado, tal vez le resulte más fácil hablar de los retos a los que se enfrenta. Entonces podrías ayudarlo a ver los cambios que debería hacer y recordarle que la razón principal de hacerlo es para demostrar que ama a Jehová, no para agradarte a ti. Excelente. ¿Qué podemos hacer para ayudar a un estudiante a ver lo que le impide servir a Jehová? Hermana Caro. Pues algo que podemos hacer es dedicarle tiempo y asegurarnos de que siente nuestro interés, porque no queremos que simplemente nos vea como una persona que viene, me explica algo de la Biblia y se va y hasta la siguiente visita, sino que realmente sienta que nos preocupa lo que le pasa, que queremos ayudarlo. Así, si le dedicamos tiempo y le invitamos quizá a nuestra casa a tomar un café, a dar un paseo,
pues quizás se siente más abierto a podernos contar sus sentimientos e identificar cómo le podemos ayudar mejor. Muy bien. Hermano Kondrayev. Sí, si nos fijamos en algunas de las expresiones, dicen ayudar a identificar, ayudarlo a ver qué cambios debería hacer. Entonces, nuestra labor es primero identificarlos y luego, con cariño, como se estaba hablando, dedicándole tiempo, ayudarle a entender qué cosas tiene que hacer y por quién no, que entienda que es por Jehová y cómo Jehová le quiere y por eso tiene que hacer esos cambios. Estupendo. Hermana Martínez. Y a algunos pues les cuesta igual dar prioridad a las cosas espirituales, quizá con el trabajo, no aceptan trabajos que impiden pues que puedan asistir a las reuniones, o igual su familia la está presionando, tienen oposición familiar, así que claro, hablando relajados con ellos, pues podremos ayudarles, quizá viendo experiencias de decisiones que han tomado hermanos para poner en primer lugar el reino. Así que hay que dedicarles tiempo. ¿Es verdad? Muy bien. Hermana Marta. Sí, podemos buscar un ambiente relajado, que él esté cómodo, sí, por ejemplo, invitándole a un café, dar un paseo juntos en el parque, sí, no solamente en la hora de estudio, sino en otro ambiente que de pronto él se relaje más y tenga la mente más abierta. Estupendo. Como dice el párrafo al final, ¿qué queremos dejarle claro al estudiante? Porque los estudiantes dependen mucho del maestro, ¿verdad? Que está muy bien. Hermana Espinosa. Pues hay que dejarle claro que todo lo que hace es por amor a Jehová, no por amor al maestro. Porque si lo hace así, realmente no se apartará de servir a Jehová. Muy bien. Leemos el 6. Para que un estudiante de la Biblia tenga las fuerzas de poner en práctica lo que está aprendiendo, necesita estar seguro de que Jehová lo ayudará a cumplir sus normas. ¿Cómo puedes ayudarlo? Piensa en cuando ibas a la escuela. ¿Qué clase de maestro te gustaba más? Probablemente el que era paciente y te ayudaba a tener confianza en ti mismo. Intenta ser ese tipo de maestro. No te limites a enseñarle lo que Dios quiere que él haga. Asegúrale que cuenta con la ayuda de Jehová para hacer los cambios que necesita en su vida. ¿Qué más puedes hacer para ayudar al estudiante? Muy bien, pues vamos a leer el texto de clave del artículo, pero entero. ¿Quién nos lo lee? Hermana Riao. Manténganse despiertos, estén firmes en la fe. Sean valientes y sean fuertes. Muy bien. Pues con esa base bíblica, ¿cómo puedes ayudar a un estudiante a encontrar las fuerzas que necesita para poner en práctica lo que aprende? Pregunta larga. Hermana Morata. Pues no limitarnos a enseñarles solamente lo que quiere lo que Dios quiere que haga. Muy bien. Asegurarle que cuenta con la ayuda de Jehová para hacer los cambios que necesite en su vida. Excelente, muy bien. Hermano Azín. Sí, conviene evitar la impresión de que nosotros hacemos todo bien y el estudiante es el que tiene que hacer los cambios, ¿no? Por eso quizás sería bueno comentar cómo Jehová nos ha ayudado a hacer cambios nosotros mismos y cómo nos está ayudando en el presente para darse cuenta de que es posible, porque así ha sido en nuestro caso. Es verdad, muy bien. ¿Ejemplo? Para captar bien la idea. ¿Hay una imagen? Sorry. Me parecía que entendía que había una imagen. Hermana Villasís. Sí, poner el ejemplo de cuando íbamos a la escuela. Ahí teníamos para cada materia un profesor. Entonces, ¿cuál nos gustaba más? Pues el que era más paciente, el que quizás nos explicaba mejor, que podíamos comprender las cosas. Entonces, eso es lo que nos hace ver que nosotros intentemos ser ese profesor, ser pacientes con nuestros estudiantes, ayudarles a hacerle ver las cosas que Jehová les enseña. Estupendo.
Gracias, Diana. Así hemos visto que cómo ayudar a nuestro estudiante para que identifique los obstáculos. Lo vamos a recordar al final otra vez, ¿verdad? ¿Cómo le ayudamos al estudiante a que identifique los obstáculos? Hermana Rubio. Dedicándole tiempo, como hizo Jesús con Nicodemo. Muy bien, está estupendo, ¿eh? Y ayudarle a que los vea y confirmarle que Jehová le va a ayudar. 2. Ayuda a tu estudiante a amar más a Jehová. Leemos con Miguel el 7. Jesús sabía que si sus discípulos amaban a Dios, sería más fácil que pusieran en práctica lo que aprendían. Por eso, a menudo les enseñaba cosas que los impulsaran a sentir más amor por su Padre Celestial. Por ejemplo, lo comparó a un hombre que les da cosas buenas a sus hijos. Algunas de las personas que escuchaban a Jesús tal vez no habían tenido un padre cariñoso. Imagínate cómo debieron sentirse cuando les habló del ejemplo de un padre comprensivo que recibe con alegría a su hijo, que vuelve arrepentido después de llevar una mala vida. Así pudieron entender lo mucho que quiere Jehová a la humanidad. Bueno, el mismo formato. Jesús ahora. ¿Cómo ayudó Jesús a las personas que lo escuchaban a amar más a Jehová? Hermana Lozano. Pues Jesús les daba razones por las que amar a Jehová. Les explicaba o les enseñaba cosas que hacían que les impulsaban a sentir amor hacia su Padre. Estupendo, muy bien. ¿Cómo lo hizo? Hermana Rodríguez, Julita. El ejemplo del hijo pródigo es, todos recordamos aquella escena, ¿no? De aquel dibujo, un padre en la terraza mirando al camino. Dice el Evangelio que cuando alcanzó al ver al hijo, no fue una casualidad, estaba esperando y seguramente había subido a esa terraza más de una vez. ¿Y esto qué muestra? Pues a un padre amoroso que desea que su hijo vuelva. Y es un ejemplo precioso para mostrar que así está Jehová con nosotros. Esperando dar los pasos necesarios para estar junto a Él. Muy bien, excelente. Hermana Felicia. Sí, también es importante lo que mencionó nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7, 9 al 11. Ahí hizo reflexionar, ¿no?, que aunque los padres somos imperfectos, siempre damos buenos regalos o estamos atentos a que nuestros hijos estén bien. Entonces, por ejemplo, si su hijo le pide pan, ¿qué le daría una piedra? No, imposible, no, ¿verdad? Buscaríamos la manera de darle pan, lo que nos está pidiendo. Entonces, hacer ese tipo de reflexiones con nuestro estudiante va a poder entender quién es Jehová, que es un Padre amoroso, que siempre va a estar pendiente de sus necesidades y siempre lo va a ayudar a salir adelante en el estudio. Desde luego. Pues avanzamos. 8. Tú también puedes ayudar a tu estudiante a amar más a Jehová si durante las clases resaltas las cualidades que Dios tiene. Cada vez que estudien, muéstrale la relación que existe entre lo que está aprendiendo y el amor de Jehová. Y cuando analicen el rescate, ayúdalo a ver que es un regalo de Dios para él. Si un estudiante entiende lo mucho que Dios lo quiere a él, probablemente su amor por Jehová crecerá más y más. Estupendo. ¿Cómo puedes ayudar a un estudiante de la Biblia a amar más a Jehová? Pregunta el párrafo 8. Hermano Espinosa. Lo que podemos hacer es resaltar esas buenas cualidades que tiene Jehová, que son todas. Y cuando estamos estudiando, mostrarle cuál es la relación que existe entre lo que está aprendiendo y ese amor, por ejemplo, una de las cualidades que Jehová demuestra. Excelente, muy bien. Hermana Rodríguez, Gisela. También podemos hablarle, ¿no?, de lo que nos hizo a nosotros, pues amar más a Jehová, como por ejemplo lo que vemos en 1 Juan 4:10, que a todos nos conmueve, pues ver el gran amor que nos tuvo Jehová para estar dispuesto a dar a su hijo, a su único hijo, en sacrificio por nosotros. Excelente. Hermano Rodríguez, Antonio. Y también muy importante, como hace aquí, es personalizar ese amor de Jehová. Como dice Gálatas 2:20, interesantemente,
Le dice aquí que Pablo dice, la vida que ahora vivo en este cuerpo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Y es lo que queremos decir al estudiante, que Jehová lo hace también por él, que lo ve personalmente. Muy bien. Hermano González, Israel. Y para poder ayudar al estudiante a valorar las cualidades de Jehová de la manera como está en este párrafo, se requiere una buena preparación previa. No prepararnos de manera rápida. Cada sesión de estudio requiere una preparación en la que meditamos qué cualidades se destacan en esa lección, de qué manera puede beneficiar al estudiante, y ahora podemos preparar preguntas también adicionales para destacar la personalidad de Jehová y acercarlo más a Jehová. Muy bien, buen punto, ¿verdad? Esto no sale por casualidad en el estudio ni viene por inspiración. Pues avanzamos, leemos el 9. Veamos el ejemplo de Mitchell de Indonesia. Él conocía la verdad desde niño, pero no llegó a bautizarse. Cuando tenía 18 años, se fue al extranjero para trabajar de camionero. Más tarde regresó a Indonesia. Se casó y tuvo una hija, pero siguió trabajando en el extranjero lejos de su familia. Con el tiempo, su esposa y su hija empezaron a estudiar la Biblia e hicieron cambios. Cuando la madre de Mitchell murió, él decidió volver a casa para cuidar a su padre y aceptó un curso de la Biblia. Al llegar a la lección 27 del libro Disfrute de la Vida, lo que aprendió en la sección Profundicemos en el tema le llegó al corazón. Rompió a llorar cuando se imaginó lo mucho que tuvo que dolerle a Jehová ver sufrir a su hijo. La profunda gratitud que sintió por el rescate lo llevó a hacer cambios en su vida y a bautizarse. Qué bonita experiencia, ¿verdad? Bueno, vamos a contar la biografía de Michael aquí un poco. ¿Qué ayudó a Michael a hacer cambios en su vida? Ana Rodríguez, Raquel. Pues lo que le ayudó es que cuando llegó a la lección 27 del folleto Disfrute de la Vida y llegó a la parte de profundicemos en el tema, y entonces descubrió por qué Jesús había dado su vida por todos nosotros y qué significa su rescate para nosotros, le llegó tanto al corazón que se sintió lleno de gratitud, y es lo que le movió a servir a Jehová. Estupendo. Mana Juárez. Y esta experiencia nos enseña que a veces se presentan situaciones en las que conocen desde hace mucho tiempo la verdad, porque han vivido en el seno de una familia testigos o porque han oído de la verdad, ¿no? Pero no llegan a comprender, no llegan a su corazón la profundidad de lo que enseña la Biblia, ¿no? Entonces, cuando cambian las circunstancias y se ven envueltos en esa situación y cómo necesitan la ayuda de la Biblia, es cuando, llegando a ese corazón, se produce el efecto de querer dar las gracias por lo que Jehová está haciendo por cada uno de nosotros. Muy bien. Excelente. Hermana Herrera. Sí, yo pienso que al llegar a esa parte, como ya habían cambiado sus circunstancias, ella era el padre, pues entonces sintió más el dolor de Jehová al ver todo lo que sufrió Jesús, y eso fue lo que lo motivó, y el agradecimiento. Estupendo, muy bien. Pues hemos visto en este subtítulo que ¿cuál es el sistema para que un estudiante ame más a Jehová? ¿Cómo le inoculamos eso? Hermana López. Que vean las buenas cualidades de Jehová y cómo Jehová está mostrando amor a toda la humanidad, sobre todo el tema del rescate, que lo entiendan bien, para que su amor por Jehová crezca. Estupendo, ¿verdad? Y como comentó Israel muy bien, hay que prepararse antes, ¿verdad? Y prepararnos para cada persona con la que estudiamos, porque es diferente. Lo que me sirvió para el estudio 1 o el curso 1 no necesariamente sirve para el 2. Pues hemos identificado 2 campos en los que ayudar al estudiante. Vamos a por el tercero. Ayuda a tu estudiante a hacer cambios en sus prioridades. Leemos el 10. Los primeros discípulos enseguida se dieron cuenta de que Jesús era el Mesías prometido,
pero necesitaban ayuda para entender que la predicación tenía que ocupar un lugar muy importante en sus vidas. Pedro y Andrés ya llevaban un tiempo siendo discípulos de Jesús cuando Él los invitó a dejarlo todo y seguirlo a tiempo completo. Junto con Santiago y Juan tenían un negocio de pesca que iba muy bien. Cuando Pedro y Andrés dejaron las redes, probablemente hicieron planes para que su familia tuviera todo lo necesario mientras ellos seguían a Jesús. ¿Qué los ayudó a tener claras sus prioridades? El relato de Lucas nos cuenta que Jesús hizo un milagro que los ayudó a confiar en que Jehová les daría todo lo que necesitaran. Estupendo. Bueno, pues tenemos que leer Lucas 5, 5 al 11, que es mucha lectura y lo vamos a dejar en familia. Los Lozano Junior. Iker, ¿quieres empezar? 5 al 8. Muy bien. Y después... Pero Simón le respondió: Maestro, trabajamos sin descanso toda la noche y no sacamos nada. Pero, ¿por qué lo dices tú? Bajaré las redes. Y cuando lo hicieron, capturaron muchísimos peces, tantos que sus redes empezaron a romperse. Así que le hicieron señas a sus socios, que estaban en la otra barca, para que fueran y los ayudaran. Ellos fueron y entonces llenaron las dos barcas. Estaban tan llenas que empezaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó junto a las rodillas de Jesús y le dijo: Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Y es que él y los que estaban con él habían quedado enormemente asombrados por todo lo que habían pescado. Igual que Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: Ya no tengas miedo, a partir de ahora estarás pescando hombres. De modo que, después de llevar las barcas de vuelta a la orilla, dejaron todo y lo siguieron. Muy bien. Al leer esto hemos recordado la peli de la asamblea, ¿verdad? Con esta imagen tan bonita de los peces ahí bullendo en el agua. Bueno, ¿cómo ayudó Jesús a sus primeros discípulos a tener claras sus prioridades? Ana Heidelberg. Pues ellos necesitaban ayuda para que pudieran entender que la predicación tenía que ocupar uno de los lugares más importantes en su vida. Pero claro, ellos tenían un negocio que iba muy bien, el de la pesca. Así que lo que Jesús tenía que hacer era ayudarles a que llegaran a confiar en que Jehová les iba a dar todo necesario, aunque lo tuvieran que dejar atrás este negocio. Así que lo que hizo Jesús fue este milagro tan extraordinario, que fue lo que les hizo darse cuenta de que Jehová siempre estaría con ellos, apoyándoles si lo ponían en primer lugar. Es verdad, muy bien. Hermana Montemayor. No, creo que no. Y en cuanto al hecho de que el negocio iba bien, Marcos muestra que, bueno, en principio eran dos barcas, había dos socios, o sea, dos grupos de socios, ¿no? Es decir, 4 más el padre Zebedeo, y cuando marchan dice que dejaron a su padre Zebedeo en la barca con sus trabajadores. Es decir, que el negocio era bastante interesante. Muy bien. Diríamos ahora una pequeña empresa próspera, ¿eh? Era esta. ¿Qué muestra la ilustración? Redondeando esto. ¿Qué se ve ahí en la ilustración que habéis comentado, verdad? ¿Qué está haciendo Jesús ahí en la esquina? Hermana González, Pamela. Pues sí, ya está llamando a sus discípulos para que le sigan, y a partir de ese momento empezar una obra más intensamente junto con Jesús. Estupendo. ¿Ah? Y lo siguieron. Bueno, Rodríguez. Me viene a la mente otra vez lo de Nicodemo. Estos, como Nicodemo, conocían a Jesús, pero la diferencia está que estos tomaron acción cuando Jesús les dijo: no temáis, y Nicodemo todavía no lo hizo. O sea, la diferencia. Muy bien. Pues estupendo. Jesús hizo un milagro. Nosotros no podemos hacer eso. Ahí en ese relato hay un texto precioso, ¿verdad? Unas palabras para recordar siempre en la vida.
porque tú lo dices, bajaremos las redes. Qué declaración tan bonita que nos leyeron, ¿verdad? A veces no entendemos algo y la razón es tan sencilla como porque Jehová lo dice. Yo no lo entiendo, vale, ¿quién soy yo? Torpe humano, ¿verdad? Pedro tampoco entendió, bajó las redes y todo funcionó. Eso es traspasable a 10.000 cosas en nuestra vida. Bueno, vamos a ver qué hacemos nosotros con el estudiante. 11. Nosotros no podemos hacer milagros como Jesús, pero sí podemos contarle al estudiante que Jehová apoya a todo el que lo pone a él en primer lugar en su vida. Por ejemplo, ¿recuerdas cómo te ayudó Jehová a ti cuando empezaste a ir a las reuniones? Quizá tuviste que hablar con tu jefe y le dijiste que no podrías hacer más horas extras si eso te impedía asistir a las reuniones. Explícale al estudiante que cuando hiciste esos cambios, notaste que Dios te ayudaba y tu fe se fortaleció. ¿Qué podemos hacer para fortalecer la fe de nuestro estudiante? Hermana o hermano, no sé. Hermana Ortiz. Bueno, pues seguramente el estudiante puede tener muchos miedos porque aún no conoce en profundidad a Jehová y cuánto y cómo nos ayuda, y que dejar nuestra vida en sus manos es lo que más tranquilidad nos puede dar. Así que lo que podemos hacer es contarle que Jehová apoya a todo el que le pone a él en primer lugar, darle experiencias y también podemos contarle las nuestras propias. Es verdad. Familia Alonso. Esperanza. Lo que es cierto es que en el caso de Jesús hizo un milagro. Nosotros no vamos a hacer un milagro, no tenemos ese poder, pero sí, por la experiencia que nosotros hayamos podido pasar en esa situación, va a ser lo que le va a ayudar al estudiante a seguir. Pues si el que me está dando el estudio ha pasado por ello y aquí está, entonces hacerle entender que aunque sean situaciones muy complicadas, Jehová está ahí y Jehová nos quiere. Y nos dio el regalo del rescate de Cristo. Qué importante es hacer entender esto al estudiante. Es verdad. Paqui. Digo que ofrezco que comentes. Pues no te escuchamos. ¿Tienes el micro tapado? Ahora, no. Otra vez no. No te escuchamos. Pues la técnica no nos ayuda, lo siento. Hermana Cardona. Y cuando nosotros tenemos que hacer cambios, por ejemplo, en el trabajo, pedir al jefe que nos dé libre para una asamblea o que no podemos hacer horas extras, pues ahí podemos probar de qué forma nos ayuda Jehová. Y es cuando sentimos la ayuda de Jehová, las bendiciones de Jehová, porque es importantísimo eso, tener claro que primero está Jehová que ante las demás cosas. Entonces, si explicamos todo esto al estudiante, seguro que le vamos a ayudar a fortalecer cada día más la fe en Jehová. Muy bien. Excelente, avanzamos para mantenernos en el tiempo. 12. Al estudiante también le beneficiará escuchar lo que hicieron otros hermanos para poner a Jehová en primer lugar. ¿Por qué no invitas a las clases a hermanos con diferentes circunstancias? Pídeles que expliquen cómo conocieron la verdad y qué tuvieron que hacer para darle prioridad a su servicio a Jehová. También sería bueno que apartaras tiempo para ver con tu estudiante vídeos como los de las secciones Profundicemos en el tema o Descubra algo más, del libro Disfrute de la vida. Por ejemplo, cuando estudien la lección 37, podría resaltar los principios que se encuentran en el vídeo Jehová cubrirá nuestras necesidades. Gracias. Parte A. ¿Por qué es bueno que invitemos a diferentes publicadores al curso de la Biblia? Vamos a ver. Lea Salvanés. Le beneficiará escuchar lo que hicieron otros hermanos para poner a Jehová en primer lugar. Muy bien, muy cierto, estupendo. Hermano Carretero. Y esto es muy práctico porque entre nosotros hay muchos... ¿Se me oye, verdad? Sí. Hay muchos hermanos que trabajan por turnos, por ejemplo, y tienen que hacer grandes esfuerzos. A veces incluso pagan para que otros hagan su turno y tener el día libre,
o las horas libres para ir a la reunión. Hermanos que tienen negocios y cortan antes, cierran su chiringuito para poder llegar antes a la reunión y dejan de ganar dinero precisamente por eso. Es decir, hacen grandes esfuerzos, ¿no? Y muchos hermanos pues que también tienen que enfrentarse, como hemos dicho antes, a sus jefes. Es decir, que probablemente algunos de los que asisten al estudio le animen porque quizá estén hasta haciendo esfuerzos mucho más grandes de los que él tenga que hacer para poder adaptarse al horario de las reuniones. Es verdad. Parte B. ¿Qué más puedes hacer con tu estudiante para ayudarlo a poner a Jehová en primer lugar? Pon un ejemplo. Lo habéis comentado muy bien. Hay otra ayuda fantástica para... Vamos a ver. Hermana Iglesias. Sí, también podemos apartar un tiempo para ver los vídeos de Profundicemos en el tema o Descubra algo más, porque allí siempre hay unas bonitas experiencias de los hermanos en diferentes partes del mundo que han puesto en primer lugar a Jehová, y Jehová siempre lo ha apoyado. Es verdad. Por ejemplo, ¿alguien quiere contar algo del vídeo Jehová cubrirá nuestras necesidades? No entero, pero un resumen. ¿Qué nos enseña ese vídeo? Hermano Lozano. Sí, se muestra el ejemplo de un hermano que disfruta con su trabajo, parece que todo le va bien, hasta que el jefe pide que eche más horas, lo rechaza y ahora como consecuencia se queda sin trabajo. Claro, mucho miedo es lo que pasa, porque además tenía, si no recuerdo mal, tres niños o 3 hijos, y aquello parece que se empezó a alargar, 6 meses, tuvo que pedir ayuda, pero bueno, en el momento adecuado Jehová ayuda, y él es lo que cuenta al final, que cuando uno no confía tanto en sus habilidades o en sus posibilidades, sino que lo deja en manos de Jehová, es cuando aparece la solución. Perfecto resumen. Muchas gracias, José Manuel. Así hemos visto que cómo ayudamos a nuestro estudiante a hacer cambios en sus prioridades. Por resumir la idea, ¿qué le contamos al estudiante? Jesús hizo un milagro, nosotros no nos da para esto. Hermana González, Carol. Sí, les hablamos de cómo hemos visto nosotros que Jehová nos ayudaba en nuestra vida, y también llevando a otros hermanos al curso de la Biblia, pues pueden ellos mismos también verlo en otras personas o en los vídeos, las publicaciones. Perfecto. Ayuda a tu estudiante a superar las dificultades, que las va a tener. 13, por favor. En varias ocasiones, Jesús le dijo a sus discípulos que tendrían que afrontar oposición, incluso de sus familiares. Poco antes de morir, Jesús también les advirtió que hasta sus vidas podrían estar en peligro. Y para que pudieran seguir predicando, les aconsejó que fueran prudentes y cautelosos y que no se enfrentaran a los opositores. ¿Cómo preparó Jesús a sus discípulos para afrontar la oposición? Hermana González Puri. Pues ya les advirtió que no iba a ser un camino de rosas, porque si a él le habían perseguido y a él le insultaban, pues a los demás nos iba a pasar lo mismo. Él les preparó el camino para que fuesen preparándose para cuando viniesen estas pruebas. Es verdad. Hermano Rodríguez, Pedro Luis. Pues parece que lo hace paso a paso, para que tampoco abrumara, ¿no? Y a lo mejor eso lo podemos hacer con los estudiantes. Primero, pues, le reconoce que va a haber una dificultad con a veces el entorno cercano, luego que dependiendo en qué circunstancias, a veces hasta la vida, y en otras, pues, cómo poder hacer frente a esa oposición común siendo previsores. Si ves que se pone la cosa tensa, pues apartarse y dejar la situación, ¿no? Y eso es muy práctico para nuestros estudiantes. Nosotros podemos poner nuestro ejemplo también y el de otros de la congregación de cómo han conseguido hacerlo. Gracias. Leemos el 14. Igual que Jesús, nosotros también podríamos preparar a nuestro estudiante para afrontar la oposición explicándole lo que podrían hacer o decir algunos de sus compañeros de trabajo, amigos o familiares. Algunos compañeros de trabajo puede que se burlen de su nuevo estilo de vida. Otros, incluso familiares cercanos, tal vez critiquen sus nuevas creencias basadas en la Biblia. Es bueno que hables con tu estudiante de la oposición lo antes posible,
Así, cuando ésta surja, es más probable que esté preparado y sepa qué hacer o decir. Muy bien, hay que leer 2 Timoteo 3:12 y nos lo va a leer, pues, quien levante la mano. Alguien de los que levante la mano, claro. Vamos a ver, hermano Reyo, Juan Carlos. De hecho, todos los que desean vivir con devoción a Dios en unión con Cristo Jesús también serán perseguidos. Muy bien. Así de guión esto, ¿eh? Todos vamos a ser perseguidos. ¿Cómo podemos ayudar a un estudiante a afrontar la oposición? Esa es la pregunta. Hermana Ortega. Pues podemos prepararles explicándoles lo que podrían hacer o decir en el caso de que se burlen de ellos o los critiquen. Y como dice al final del párrafo, dice que mientras antes lo hagamos, pues será más posible que ellos estén preparados y sepan qué hacer o decir en estas situaciones. Muy bien, excelente. Hermano Montemayor. Y es bueno hacerlo pronto porque la oposición se va a presentar. Quizá a lo mejor dudemos un poco pensando que a lo mejor se va a preocupar innecesariamente o a asustar. Pero es que en realidad cuando venga la oposición, que sabemos que le va a venir con compañeros de trabajo, familiares, etcétera, pues entonces estará más preparado, no le vendrá por sorpresa y entonces podrá defenderse. Muy bien. Leemos el 15. Si la familia de un estudiante se pone en su contra, anímalo a pensar en cuáles pueden ser las razones. ¿Será que creen que lo están engañando? ¿O es que simplemente tienen prejuicios contra los testigos? A Jesús le pasó algo parecido. Incluso algunos de sus familiares pensaban que se había vuelto loco. Es importante que el estudiante aprenda a ser paciente y a hablar con tacto a todos, entre ellos a sus familiares. Si la familia de un estudiante se pone en su contra, ¿qué podemos hacer para ayudarlo? Pregunta el párrafo 15. Muy buenos razonamientos, ¿verdad? Hermano Alonso, Pablo. Sería importante mostrarle que realmente cuáles son las razones por las que tanto los compañeros o los familiares se oponen. Pudiera ser que ellos pensaran con toda su buena voluntad de que le están engañando o algún otro aspecto que ellos no entienden y por eso es que están tratando de ayudarle. Si nosotros lo hacemos, se lo explicamos y le preveemos de antemano lo que puede ocurrir, pues quizás él pueda tomar la decisión adecuada. Es verdad. Muy bien. Vamos a hermano Reyo, Jesús. También podríamos recordarle que incluso a Jesús, a quien seguimos, le pasó algo similar, porque de hecho, como muestra, por ejemplo, Marcos 3:21, cuando su familia se enteró de lo que estaba pasando, fueron a buscarlo y llevárselo. Decían, se ha vuelto loco. Así que puede ser que nuestros familiares, o los familiares del estudiante en este caso, digan lo mismo, que se han vuelto locos. Es verdad. Muy bien. Hermano Morón. Tengo muchas manos, ¿eh? Qué bien. Sí, y es muy importante lo que dice al final del párrafo, que con la familia dice que debemos de aprender, en este caso el estudiante, a ser paciente y a hablar con tacto a todos. Porque es verdad que cuando tenemos confianza a lo mejor vemos el ataque de una manera directa y nuestra respuesta no va a ser lo más acorde. Entonces es muy importante que seamos pacientes y por eso las preguntas del principio, de pensar que nos quiere. Estupendo. Vamos a por el 16. ¿Qué puede hacer un estudiante si un familiar quiere saber más de sus creencias? Es mejor que no intente explicarle todo de una vez para no agobiarlo tanto que no quiera volver a saber nada. Anima al estudiante a tener conversaciones breves y sencillas. Así el familiar se quedará con ganas de seguir hablando de la Biblia en otra ocasión. El estudiante también puede hablarles a sus familiares del sitio jw.org. De esa manera, ellos podrán entrar cuando deseen si quieren buscar más información sobre los testigos de Jehová. Estupendo. ¿Qué podemos hacer para ayudar al estudiante a hablar de sus creencias con tacto? Hermano Ortega. Dan.
Pues una de las cosas que le podemos decir es que no intente explicarle todo lo que ha aprendido en el estudio así a su familiar, porque puede agobiarse y después no querer saber nada. Es mejor decirle que tenga conversaciones breves y sencillas y así pues se quedará con más ganas de saber. Estupendo, muy bien. Y una sugerencia muy buena en el párrafo. Hermana Carretero. Pues se le puede decir que utilice el sitio web jw.org, porque ahí desde luego el familiar o la persona puede entrar y encontrar muchísima información sobre quiénes somos los testigos de Jehová, cualquier otra situación que le inquiete. Perfecto, ¿verdad? Y lo hace solo, sin que le esté hablando nadie, el rato que quiera y los temas que le parezca bien. Vamos a poner 17. Puedes usar la sección de jw.org, preguntas frecuentes sobre los testigos de Jehová, para enseñar a tu estudiante a preparar respuestas sencillas a posibles preguntas de sus familiares o compañeros de trabajo. Recuerda que al final de cada lección del libro Disfrute de la vida, hay un recuadro titulado Lo que algunos dicen. Anima a tu estudiante a ensayar respuestas en sus propias palabras. Siéntete libre de darle sugerencias para que mejore sus respuestas. Estas sesiones de práctica le darán confianza para defender su fe. ¿Qué herramientas puedes usar para enseñar al estudiante a contestar preguntas sobre los testigos de Jehová? Sigue un poco el hilo del párrafo anterior, ¿verdad? ¿Qué herramientas? ¿Qué herramientas podemos usar? Hermana Juárez. Pues una de ellas es la que encontramos en la sección de jw.org, preguntas frecuentes sobre los testigos de Jehová. Ahí hay muchas preguntas que van a coincidir con las que estén planteando amigos, compañeros de trabajo o familiares. Y la verdad es que la respuesta no solamente es la que da la Biblia, sino también con argumentos muy sencillos de entender. Muy bien, no la vamos a mejorar esa respuesta, ¿verdad? Y en el estudio mismo, ¿qué publicación tenemos y qué ayudas contiene? Vamos a ver. Hermana García, Lina. Sí, en todos los capítulos hay un recuadro que dice lo que algunos dicen. Entonces podemos animar al estudiante a que ensaye respuestas a esta pregunta para que esté preparado. Incluso nos podemos sentir libres, como dice, de darle sugerencias para que la respuesta que dé pues sea mejor. Porque si lo hacemos así, las sesiones de práctica le ayudarán a mejorar su fe. Muy bien. ¿Y algún detalle sobre la fotografía, que sigue lo que Lina estaba comentando, ¿verdad? ¿Qué vemos ahí reflejado en esa escena? Muy buena. Ana Martínez. Pues las sesiones de ensayo que se puede hacer con el estudiante. Ahí se ve ya a la estudiante cómo está usando el folleto que anima a conocer nuestra página, que JW, y parece que ya han practicado y ahora están haciendo pues la demostración que le ayudará cuando empiece a predicar ella pues a saber cómo expresarse con el amo de casa. Muy bien, estupendo, ¿eh? Y todo apunta a que la que está haciendo la demostración es la estudiante, porque es la que hay que ver, ¿verdad? La que lleva pantalón y la de la falda es la maestra. Muy bien. 18. Jesús le pidió a sus discípulos que predicaran las buenas noticias a todas las personas. Cuanto más pronto empiece el estudiante a hablar de su fe, más rápido aprenderá a confiar en Jehová, porque verá cómo lo ayuda. ¿Cómo puedes animar a tu estudiante a predicar con la congregación? Cuando se anuncie una campaña de predicación, es un buen momento para hablar con tu estudiante de lo que necesita hacer para ser publicador. Explícale que normalmente es más fácil empezar a predicar en una campaña.
Otra cosa que le puede ayudar es matricularse para presentar asignaciones en la reunión de entre semana. Así irá aprendiendo a hablar de sus creencias con convicción. Muy bien. Y predicando, ¿verdad? Aprendiendo y predicando. Estupendo. Vamos a por Mateo 10, 27. ¿Quién nos lo lee? Vamos a ver. Berta. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo a plena luz, y lo que escuchan al oído, predíquenlo desde las azoteas. Estupendo. Con esa base bíblica, ¿cómo puedes animar a tu estudiante a ponerse a la meta de predicar con la congregación? Este párrafo está como anillo al dedo, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar al estudiante a animarlo a que predique? Este mes, septiembre 2025, hermana Salvanés, Ari. Por ejemplo, cuando se anuncia una campaña de predicación, podemos hablar con nuestro estudiante de lo que necesita hacer para ser publicador. Estupendo. Y ya está, obvio esto. Muy bien, que estamos en el mes. Una idea aquí, ¿verdad? No vamos a repasar esto, pero hemos visto la importancia de ayudarle a superar sus dificultades. Vamos a ver el subtítulo final. Demuéstrale a tu estudiante que confías en él. Antes de morir e ir al cielo, Jesús le dijo a sus discípulos que volverían a estar con él. En ese momento, ellos no entendieron que Jesús estaba hablando de ir al cielo, pero él se centró en que eran personas leales y no en las dudas que tenían. Jesús sabía que necesitaban tiempo para entender algunas cosas, como por ejemplo la esperanza celestial. Nosotros también podemos demostrarle al estudiante que confiamos en él y en su deseo de servir a Jehová. ¿Cómo les demostró Jesús a sus discípulos que confiaba en ellos y qué podemos hacer para imitarlo? Dividimos las respuestas. Hermana Rubio. Jesús les dijo que cuando Él se fuera les iba a preparar un lugar para que estuvieran con Él, así que Él estaba seguro de que ellos iban a ser leales. Se centró más bien en la lealtad de ellos más que en las dudas que tenían. Muy bien, estupendo. ¿Qué falta de comprensión tenían los que estaban escuchando a Jesús? Pero a Jesús no cambió su confianza, ¿verdad? Hermana Felicia. Sí, aunque muchos de ellos no entendían lo que Jesús les estaba diciendo, sí confiaban en que las cosas se iban a hacer a la manera de Jehová Dios. Entonces, de igual manera, y que necesitarían, Jesús mismo entendió que ellos necesitaban tiempo para entender todo lo que tenían que entender, como era la esperanza celestial. Muy bien. Además, nosotros podemos también demostrar a nuestro estudiante que debemos confiar en él, en su progreso espiritual. Algunos son lentos, otros son más rápidos, ¿verdad? Y que tienen el deseo de servir a Jehová. Muy bien. Leemos el 20. Es importante que siempre confiemos en nuestro estudiante, en que quiere hacer bien las cosas. Una hermana de Malawi llamada Chifundo comenzó un curso de la Biblia con Alinafe, una joven católica. Cuando llegaron a la lección 14 del libro Disfrute de la vida, Chifundo le preguntó a su estudiante qué pensaba sobre utilizar imágenes para adorar a Dios. Alinafe se alteró bastante y le respondió: «Eso es una decisión personal». En ese momento, Chifundo se preguntó si ahí terminaría el curso, pero no se dio por vencida y le siguió dando clases con la esperanza de que con el tiempo entendiera que no debemos usar imágenes. Unos meses más tarde, Chifundo le hizo la pregunta que aparece en la lección 34. ¿Cómo le ha ayudado hasta ahora a estudiar la Biblia y conocer mejor a Jehová, el Dios verdadero? Chifundo cuenta: Alinafe dijo muchas cosas bonitas y una de ellas es que los testigos no hacen nada que la Biblia condene. Poco después, esta mujer dejó de usar imágenes y por fin pudo bautizarse. Muy bien, pues vamos con Chifundo.
Nombre simpático, ¿eh? ¿Cómo le demostró una hermana de Malawi a su estudiante que confiaba en ella? ¿Quién nos cuenta una parte de la historia? Y otros nos cuentan otra. Hermana Petler. En el capítulo o lección 14 de Disfrute surgió el tema de lo que Jehová ve sobre utilizar imágenes para adorar a Dios. Y entonces al INAFE la estudiante se alteró y se alteró bastante, o sea que tiene que haber hablado en un tono muy irritado y dijo eso es una decisión personal y entonces podríamos pensar que ahí se terminaría el curso, pero Gifondo mostró que tenía que confiaba en la estudiante porque siguió dándole clases y siguió nutriendo su fe, probablemente con muchas de esas cosas que hemos hablado hoy, de fortalecer su amor a Jehová y demás, y entonces ya terminó bien. Vale. Pues como terminó bien, continuamos. 21. Aunque sabemos que es Dios quien lo hace crecer, nosotros también podemos colaborar y ayudar al estudiante a que sirva a Jehová. No solo le enseñamos lo que Jehová quiere que haga, también lo ayudamos a amar a Dios más profundamente. Además, lo animamos a que demuestre ese amor haciendo cambios en sus prioridades y le enseñamos a confiar en Jehová cuando se enfrente a dificultades. Cuando le demostramos a nuestro estudiante que confiamos en él, estamos ayudándolo a convencerse de que él también puede ser un siervo fiel de Jehová. Estupendo. Muchísimas gracias, hermano García. Una impecable lectura, fluida, que nos ha ganado minutos. ¿Qué podemos hacer para ayudar a un estudiante a tomar la decisión de servirle a Jehová? Se mencionan varias cosas, ¿verdad? Yo he visto 3, igual más. Vamos a ver. Sagrario, ¿verdad? Te cambio yo con sacramento que leo. Sí, sabemos que Jehová Dios es el que hace crecer la semillita en su corazón. Nosotros lo que debemos es colaborar a enseñarle lo que Jehová quiere que haga. También lo ayudamos a que él ame a Jehová, es lo más importante. A medida que él va estudiando, él va amando a Jehová. Y también debemos animarle a que él pueda hacer cambios en su vida y a ver qué es lo más importante y a qué le da prioridad. Cuando él llama a Jehová, lo va a hacer eso. Muy bien, estupendo. Una idea final en los últimos renglones, el tercero, ¿verdad? Hemos cubierto 2 y quedaría el 3. ¿Qué le demostramos al estudiante? Hermana González, Carol. Que confiamos en él y aunque algunas cosas no las entienda al principio, confiamos que con el tiempo las entenderá y actuará. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias por los comentarios. Quedan 3 preguntas todavía, ¿verdad? ¿Qué responderías? ¿Cómo podemos ayudar a un estudiante a identificar los obstáculos que impiden su progreso? Hermano Herrera. Pues vimos que dedicándole tiempo, como hizo Jesús con Nicodemo, buscar momentos tranquilos en los que podamos explicarle relajadamente los cambios que tiene que hacer, sobre todo para agradar más a Jehová y demostrarle que le ama. Estupendo. Hermano Kondrayev. Vemos que Jesús a Nicodemo se lo dijo con cariño, pero con franqueza, ¿no? No escondió lo que tenía, los cambios que tenía que hacer. Entonces nosotros actuamos de la misma manera, con cariño, pero con franqueza le explicamos qué es lo que nuestro estudiante tendría que mejorar para poder amar más a Jehová. Excelente. ¿Cómo podemos ayudar a un estudiante a amar más a Jehová? Vamos a ver. Hermana Salvanés, que solo dijo una frase. Pues resaltando especialmente sus cualidades y también haciéndole ver cómo se interesa y nos quiere a cada uno de nosotros, a él incluido. Estupendo. Y 3, ¿cómo podemos ayudar a un estudiante a hacer cambios en sus prioridades? Hermano Espinosa. Pues lo que no podemos hacer son milagros como hizo Jesús, pero lo que sí podemos hacer es contarle al estudiante que Jehová cuida, bendice, protege y apoya a todo el que lo pone a él en primer lugar en su vida. Y podemos valernos de medios como nuestro propio ejemplo, si llevamos ya años sirviendo a Jehová, otros que nos acompañan al curso bíblico o vídeos como el que se mostró, experiencias reales también de otros siervos de Jehová que han hecho eso precisamente.
poder hacer cambios en sus prioridades y poner a Jehová en primer lugar en su vida, y esto le ayudará a él también a tomar esa decisión. Muy bien. Excelente, pues ahora ya está más que contestado el tema, ¿verdad? ¿Cómo ayudar a un estudiante a tomar la decisión de servir a Jehová? La va a tomar él, obviamente, pero nosotros podemos ayudarle, y estos 4 puntos muy buenos. Como decíamos al comienzo, también fuimos estudiantes, y si estuviese aquí el maestro, tal vez también diría que no fuimos tan veloces, ¿verdad? Tal vez tuvo que tener, seguro, estas mismas cualidades, y estamos aquí. Así que queremos ser pacientes y comprensivos con nuestros estudiantes, y estas 4 buenas sugerencias nos ayudarán. Y una idea final: los estudios, como dijo la atalaya, son de todos. Es decir, hay alguien que lo conduce el curso, pero luego todos, lo de África, ¿no? Que para criar a un niño hace falta el poblado entero. Así que cuando el estudio viene aquí, lo atendemos, le damos cariño, le acompañamos, y eso le ayuda. Pues excelente, muchísimas gracias. Prácticamente no hay matemáticas, no he hecho matemáticas, pero prácticamente casi todos hemos expresado nuestra fe al menos una vez, así que genial. Pues le damos gracias a Jehová porque hemos tenido una estupenda reunión, y lo hacemos con canción y oración. La canción, si podéis cambiar de posición, la que se nos dice que cantemos, es la 55, no los temas, Mateo 10, 28. Y después el hermano Dan Ortega, nuestro discursante, concluye con oración. Canción 55.